Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en el programa número 59, esperando a Daniela que se junta al programa, por en cuanto somos Osvaldo de Rosario y Ramiro desde San Pablo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a empezar entonces, ya que estamos bien, hablando de noticias positivas. Una adentro. Ah, bueno, qué bueno. Y tiene que ver con el caso de Santiago Maldonado, sí, y con la pésima actuación del juez Otranto, que es el juez federal de Esquel, sí, y que lo apartaron, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y un poco lo apartaron por algo que nosotros habíamos dicho el programa anterior. ¿Te acuerdas cuando hablamos, Ramiro, y la gente, ¿no? Que nos escucha, que habíamos hablado de que el juez Otranto tiró una versión sobre la posible resolución del caso, era que Maldonado había muerto ahogado en el río, y esta versión no la hizo en la sentencia, en ningún escrito judicial, sino que la hizo ante un diario, lo cual significaba que estaba prejuzgando. O sea, la razón era clarísima, la verdad que es medio inentendible un juez con la experiencia de Otranto que haga esa cuestión que sería más propia de un aprendiz. Sí, en realidad tiene un poco que ver con la posición del gobierno con relación al caso Santiago Maldonado, ¿no? Que como el mismo, aún operadores políticos del gobierno reconocen que el juez Otranto hizo lo que de alguna manera el gobierno nacional le pidió que hiciera, ¿no? O sea, primeramente inventamos una posible muerte sin que sea desaparición forzada de Santiago Maldonado, y por otro demonizamos a los indios. Mapuches. Claro, la comunidad mapuche, y inclusive ni siquiera se habla de mapuche, ¿viste? Se empezó a hablar del RAM, ¿no? O sea, Sí, del RAM. Y aparte, en realidad la primera teoría, creo que hasta el mismo Otranto de la de haber tenido, porque facilitó las pruebas, era que en realidad Maldonado no había estado nunca ahí cuando ingresó en la comunidad, ingresó la gendarmería. De hecho, facilitaba toda investigación que fuera que Maldonado había aparecido en Gualeguaychú, que que Santiago Maldonado había aparecido en Chile, inclusive el primer cruce de información que pide sobre las antenas de celulares, se la pide a la empresa chilena, por lo que pasaba a la empresa de celulares de Chile, no sé si es Movistar, no sé cuál es, le pide la información a ellos para que indique si el teléfono se había habilitado del otro lado de la frontera, como dudando que realmente estaba en la Argentina y había estado en la comunidad mapuche cuando ingresó a la gendarmería. qué bueno que tocaste el tema de los teléfonos celulares, porque no se hizo todavía yo no sé si se llama cotejo, rastreamiento de las llamadas telefónicas en Argentina. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Porque puede demostrar la localización del mismo juez Otranto, y también puede demostrar dónde estaba la fiscal. Claro, sí. E inclusive la familia de Santiago Maldonado puso un perito de parte, como tiene derecho, porque es parte que es querellante. Querellante. Uh-huh. Y no se lo aceptaron. No. No se lo aceptaron. Primero el perito de parte se reunió con la fiscal. Y hablaron bastante hasta que el perito de parte, al final de la charla, que duró más o menos unos 40 minutos, dijo que él podía, de acuerdo a una combinación de las antenas, más o menos saber la localización de los teléfonos celulares. Dice que ahí la fiscal se puso lívida, terminó la
la conversación, La reunión. la reunión, Sí, claro. y de ahí en más no lo aceptaron como perito de parte porque, según lo que dijo el juez Otranto, totalmente arbitrario, a mi ver, a ver qué te parece a vos, Osvaldo, A ver. dijo que él no había acreditado la calidad de perito, cuando él fue perito en muchísimas otras causas penales y él es profesor universitario. Como profesor universitario no necesita probar. De todas maneras, o sea, acreditando que está en la lista de peritos, y aparte es un perito de parte, que aunque tenga un título habilitante ya bastaría, o sea, bastaría preguntar nada más o que acredite su carácter y listo, no rechazarlo como lo hizo y todavía no se hizo la medida. De hecho, no se sabe en el cruce, no sé cómo se llama, cruce de llamadas, no sé cómo es, para saber la antena donde se había habilitado el teléfono. Bueno, es una cosa positiva, es una Sí, cosa... de todas maneras es positiva que la Cámara haya aceptado de todas maneras, creo que todavía falta que la Corte acepte la situación esta de la recusación del juez, ¿no? No, si bien hay nombrado otro juez, la Corte tendría que expedirse sobre esta situación. La Cámara de Comodoro Rivadavia, que es la Cámara del Tribunal de Alzada, fue bastante dura con el juez Otranto, inclusive con la fiscal también. Porque además la fiscal cometió algunas otras irregularidades que podemos comentarlas ahora. Pero la Cámara dice que va a estar muy vigilante con relación al actuar de este próximo juez también, ¿no? Sí, de todas maneras creo que lo hemos tocado en reiteradas oportunidades el tema de Santiago Maldonado y siempre habíamos dicho que el juez a veces parecía que quería hacer las cosas como para que pasara esto, ¿no? Como para que lo terminaran sacando de la causa. Eran cosas muy graves las que hacía, ¿no? De hecho, sí, la Cámara fue durísima con la resolución que tiene varias carillas. Sí, sí, sí. De cualquier manera parece que también, según hubo algunas investigaciones en el diario Página 12 hoy, estuvo la mano del gobierno justo en el momento en el cual cambia un poco la posición tanto del juez como del gobierno, ¿no? Inclusive, porque ahí se dieron cuenta que la carátula de la Desaparición forzada. puede significar para el gobierno que lo asocien directamente con la dictadura. Lo cual no es así, pero bueno, digamos, sabemos muy bien que todavía la cuestión de la dictadura en Argentina es un tema muy sensible y que ante la ley del 2 por 1 se manifestaron más de 400.000 personas solo en Buenos Aires, ¿no? Sin contar en el resto del país. Sí. O sea que el tema de la dictadura, por suerte, la memoria está bastante vívida en Argentina, entonces era un poco lo que tenía miedo. Pero de todas maneras optimista la situación y positiva que se lo haya recusado, que se haya aceptado la recusación de la que pidió la querella del juez, la querella y la comisión, no, y el CES, ¿no? La había pedido. Y el CES también. Bien, en realidad vamos a ver, ¿no? Qué es lo que va a salir de todo esto. Me gustaría también decir otra cosa con relación a la fiscal, Silvina Ávila, la fiscal del caso de Santiago Maldonado, que se reunió con Gil Carbó el día 29 de agosto, si no me recuerdo mal, y le informó más o menos todo lo que había ocurrido, pero no le informó que un día antes ya había mandado un parecer con todas las cosas que el gobierno quería al propio gobierno, que fue lo que le presentaron a la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos para evitar que vinieran. Sí, sí. Y eso es en flagrante violación a las normas del reglamento, porque es Gil Carbó la que tiene la representación internacional, no la fiscal. Sí, sí. La fiscal no podría haber hecho ningún informe para presentar en un organismo internacional. Para eso existe la cuestión de Gil Carbó, ¿no? Como la jefa, inclusive. Sí, es la superiora jerárquica de ella, o sea, la que tiene las facultades para hacerlo, no una fiscal de provincia, diríamos casi. Y vos viste que cuando quería hablarse de los casos de la Odebrecht, por ejemplo, la comisión era formada por todos los fiscales de los países, no participaba ningún ministro de justicia, ningún presidente, nada. Y si mal no recuerdo, vos habías dicho que cuando fue Macri a Brasil y quiso intervenir o hablar con la fiscalía allá, le dijeron que no, que el que era a quien tendría que escuchar era la fiscal de Argentina, ¿no? ¿No Sí, fue algo así? sí, se lo dijeron dos personas. Se lo dijo primero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia,
Carmen Lucia, y también se lo dijo el que en aquel momento era el fiscal general, que era Rodrigo Janot, que ahora vamos a hablar de él, ¿no? Sí. O sea que, ¿cómo una fiscal va a hacer un informe para ser presentado en un organismo internacional? Ese per saltum, no sé de dónde sale, de dónde lo sacaron, ¿no? Tantas interpretaciones que suelen hacer acá. Y bueno, y un poco lo que tiene que ver, lo que vamos a hablar un poco, vamos a volver a hablar de Santiago Maldonado dentro de un rato, cuando veamos el tema específico de este programa, que es la actuación de los medios de comunicación, principalmente los hegemónicos, claro. Sí. Y también los satélites, ¿no? Los satélites digamos, por omisión o por inocencia, ¿no? Porque vemos que aquí en Brasil muchas veces los medios de comunicación, pequeños blogs y todo eso, muchos terminan reproduciendo la misma lógica de los grandes monopolios. Sí, o replicando y multiplicando la misma información, ¿no? Y haciéndola que accedan más personas. Sí, también se parecería que son bastante funcionales, porque aparte, bueno, se van nutriendo de la información que van difundiendo los medios más grandes o más importantes, o los hegemónicos. Entonces, la fuente que toman es esa, y la noticia que terminan difundiendo es la que quieren estos grandes medios. Pero el caso de Santiago Maldonado me parece muy paradigmático, Osvaldo, no sé a vos qué te parece, porque creo que de alguna manera los medios hegemónicos y la acción del gobierno, a pesar de haber sido bastante sincronizada, aceitada y hasta en algunos aspectos maquiavélica, en algunos aspectos medio bruta, ¿no? La participación de Patricia Bullrich en algunos momentos fue tan tosca, ¿no? que por favor. Pero sí, es más o menos lo que tiene acostumbrado de todas maneras la Pato Bullrich, ¿no? Sí, un elefante en la cristalería a veces, ¿no? Tal cual. Pero me parece que no consiguieron imponer a gente. Me parece que esto ha roto un poco la historia de la brecha, porque no es kirchnerista con antikirchneristas, a pesar de que el gobierno intenta por todos los medios que las acusaciones acerca de Santiago Maldonado sean contaminadas con el kirchnerismo. Entonces, me parece que la gente no compra este pescado podrido tan masivamente como en otros casos. Claro que sí, que hay gente, un núcleo duro que sí lo compró. Y que lo sigue manteniendo, porque al principio había sido más directo o más salvaje, diríamos, asemejar el conflicto como si fuera que los kirchneristas defendían la situación de Santiago Maldonado y el gobierno estaba en contra, ¿no? Después se ve que los focus group no le dieron bien y fueron cambiando un poco la tónica, pero realmente era que estaban fue cambiando un poco la gente, la percepción de la gente en este tema, me parece. E inclusive dentro de la propia gente que votó al macrismo. En una encuesta apareció que más del 60%, un poquito más, creo que 60%, no llegaba a 61% de las personas que votaron a Macri creían que lo había desaparecido de la gendarmería. O sea que me parece que al gobierno no le fue tan bien en este caso. Y claro, que trató de pagar el menor costo político posible, legítimamente, ¿no? Aunque las artes no han sido tan buenas, ¿no? Pero bueno, por eso inclusive ahora la convocatoria, vamos a ver qué pasa el 1 de octubre, ¿no? La convocatoria que hace la familia, ¿no? El hermano de Santiago Maldonado. Y vamos a ver el 1 de octubre qué pasa. Te propongo que escuchemos la convocatoria que hace el propio hermano. A ver, dale. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales, y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad, y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. Bueno, Osvaldo, después de la convocatoria para el 1 de octubre que ha hecho el hermano de Santiago Maldonado y otros organismos también de derechos humanos, vamos a hacer una pequeña pausa musical. ¿Qué te parece? Dale, a ver, ¿qué tenemos para escuchar? Vamos a escuchar a alguien de Rosario, que ya lo conocemos, un viejo amigo del programa, a Daniel De Vita, doble D. Y como el tema que nos ocupa hoy es el tema de los medios de comunicación,
se me había ocurrido poner esta canción que se llama ¿Querías globos? Querías globos. ¿Vamos? Dale. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Otro despido más, mástico, más picos, más ganancias para más ricos, drástico, cántico. Evidencia un dolor romántico dedicado a corazones más fríos que el Ártico. Cortan presupuestos, el estado barato. Los ñoquis que desaparecen son los de tu plato. Odian la grasa, son un gobierno magro. Quitan retenciones, devalúan tu salario. Lloran los barrios, festeja el agro. Liberan el dólar y encarcelan a Milagro. Te FIFA la tarifa mensual, vino con plus. Es hora de pagar o de apagar la luz. Mega empresas colocan de ministros a sus CEOs. Sí o sí así, bolsillos quedarán vacíos. Si opinan voces críticas, castigo. La nata está en Miami, Víctor Hugo es despedido. Usurpan el Azca, se cagan en la ley. Toda la información es controlada por el rey. Hegemonía absoluta, infecta tu cabeza. Todo se va a la mierda, pero a nadie le interesa. Intento concreto, jueces por decreto. A la Corte Suprema, empleados de Mañeto. Mauricio es solamente un instrumento del grupo conocido como instrumento de viento. El tormento se avecina y se entera la vecina que el FMI monitorea a la Argentina, pero no lo comprende y festeja a la abuela que ya no está la yegua que cortaba su novela y vuela la soberanía argentina. Vamos quedando lejos de América Latina y nuestros gobernantes recriminan a Venezuela por Leopoldo y no a Inglaterra por Malvinas. La gente se confunde, pocas nociones y la industria se funde. Importaciones, se rifan los satélites. Lamento, Daniel. Mañeto y Clarín ahora se quedan con Nextel y te lo nombro porque odia que lo nombren y detrás de políticos nefastos él se esconde. Pero aunque esté en el borde sabemos que es el conde. En nuestro país el mago Dios del nuevo orden con la CIA a sus espaldas y un despliegue magnífico para que vuelva el ALCA, Tratado del Pacífico. Y ahí soy específico, vas a besar las suelas. Provincias de esta tierra van a ser sus mujerzuelas, pero no me denigro, negro no trago vidrio. Cada pibe con un libro genera equilibrio. Puedo verlo en cada mujer, en cada hombre. El que pueda comprarse 2 millones que los compre, pero nosotros no, somos de la prole y sabemos bien que solo el que labura come. No nos distrae el cobre, no importa cuánto cobres. Los ricos son ricos porque el pobre odia al pobre y nos hablan de unión, pero quieren sangre. La grietas con aquel que quiere vernos pasar hambre, pero aunque nos entreguen en lo oculto, no existe dictador que doblegue un pueblo oculto. Daniel, realmente no cierras. Daniel De Vita en el micrófono. Mi hermano Chino Tony está en el ritmo. Está en la resistencia. Sé muy bien lo que quiero y no quiero globos. Bueno, Osvaldo, después de escuchar la canción, vamos a hablar un poquito de algunas novedades en el ámbito jurídico que se dieron aquí en Brasil, que fueron bastante comentadas en el mundo entero. Una de ellas fue, como habíamos dicho en la primera parte del programa, el recambio, digamos, no fue la remoción, fue el recambio del fiscal general de la Nación, que era Rodrigo Janot, y ahora han nombrado a Raquel Dolce. El fiscal general vendrá a ser como la procuradora nuestra, como Gil Carbó. Exactamente, la procuradora, tenés razón. Que lo que pasa es que yo salí de Argentina no era hace muchos años, Waldo. Yo me acuerdo que era el fiscal general, no era el procurador. Sí. Esto de procurador Sí, no, es nuevo, ¿no? sí, yo no sé en realidad si es procurador o fiscal general, todavía no sé, pero bueno. Bueno, en portugués es una cosa interesante. Todo lo que el fiscal se llama procurador. Claro. En portugués fiscal es procurador. Exactamente. Por eso y fiscal es lo que sería en Argentina un inspector. Fiscal de tránsito, fiscal de obras. Así que hay un pequeño... Por eso yo cuando salí de Argentina era todo fiscal, no había procurador. Procurador en mi época era el que hacía 4 años de derecho y no se recibía de abogado, ¿te acordás? Sí, sigue siendo igual, sigue siendo el procurador el que no llega, ahora lo que pasa, esto cuento una cosita muy cortita, que en las facultades privadas, para ganarse alumnos, lo que hacen 3 años o 4 con algunas materias y con eso te dan el título de procurador. Que era más o menos lo que ocurría en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, que vos hacías 4 años, te daban el título de procurador y después hacías 2 años más y te recibías de abogado.
Claro, claro. Bueno, pero acá, digamos, en Brasil es lo que se la procuradora general, el procurador general, Sí. ¿no? Le eligieron a Raquel Dodge. Y acá Temer rompió una tradición, una práctica democrática, digamos, consuetudinaria, que había sido instaurada por el gobierno de Lula, que era de nombrar a la persona más votada de la terna que le propone el colegiado de los fiscales. Ajá. El sistema funciona más o menos así. El colegiado de los fiscales, lo que se llama el Ministerio Público Fiscal, propone una terna, vota, Sí. y se la propone al presidente. El presidente elige uno de esa terna y Sí. eleva al Senado para que le hagan las preguntas, y el Senado es el que aprueba, ¿no? Sí, sí. Y durante el gobierno de Lula había tomado como práctica una cosa que todo el mundo elogiaba, que era siempre elegir o indicar, digamos, para la aprobación en el Senado a la Sí. persona más votada. Y acá es la primera cosa que ocurre, es que Temer elige a la segunda. Ajá. Justamente esa es una de las primeras cosas que queda, que ya entra un poco empañada la actitud de esta señora Dodge, ¿eh? Claro. Y bueno, y esto no nos podemos olvidar del momento crítico para Temer en el que se produce este recambio, porque una de las últimas actuaciones de Rodrigo Janot fue justamente acusarlo por segunda vez a Temer por asociación ilícita. Con bastantes pruebas, es una acusación bastante sólida, y como se dice en Brasil, no se sabe si le quedan cartuchos en la escopeta a Temer para poder ahora comprar los votos necesarios en la Cámara de Diputados para evitar que realmente se lo procese. Claro. Acá sería bueno recordar un poco otra cosa, Osvaldo, que es diferente del caso de Dilma Rousseff en el caso de Temer, porque el caso de Dilma Rousseff era el proceso de impeachment. Sí. El proceso de impeachment funciona como en Argentina, que es un juicio político. Sí, sí. Una cámara acusa, la otra juzga. ¿Tá? Sí. Acá en este caso de Temer, no es el mismo mecanismo. Acá la que juzga es la Suprema Corte de Justicia y necesita la venia de la Cámara de Diputados, nada más. Si la Cámara de Diputados le da la venia con las 2/3 partes, Sí. bueno, ahí la Suprema Corte de Justicia lleva adelante el proceso. Y claro que inmediatamente también lo dejan, lo Lo alejan. apartan del poder. Claro, sí, y asume ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Quién asumiría, el Ramiro? presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que tiene una posición, viste, que es del Partido Demócratas. El Partido Sí. Demócratas es asociado prácticamente como carne y uña, ¿no?, al PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso. De Enrique Cardoso, sí. Sí. Y en este caso, Rodrigo Maia mantiene una posición siempre bastante enigmática, ¿no? Diciendo que, bueno, que si llega la denuncia, él va a darle curso a la denuncia, pero que no está en sus manos y que va a depender de lo que digan los diputados, ¿no? De la decisión de la Cámara de Diputados. O sea, medio que lavándose las manos. Cuando en realidad sabemos muy bien que no funciona muy bien así, ¿no? O sea, el presidente de la Cámara de Diputados realmente que en Brasil tiene mucho poder. ¿Te acordás como habíamos visto en el impeachment de Dilma, Cunha, las cosas que hacía y deshacía, ¿no? Sí. Que de todas maneras le tocó la general de la ley porque también lo terminaron juzgando a él, ¿no? Es verdad. Y yo creo que en realidad, bueno, no lo creo yo, lo he tomado de otros lados, ¿no? Que en realidad Cunha era el soldado de Temer, ¿no? Inclusive antes de que Temer asuma como vicepresidente. Y eso sale de una reunión que tuvieron los dirigentes de Odebrecht con el propio Temer en la cabecera de la mesa, tipo Don Corleone. Uh-huh. Y Temer diciéndole a esta gente de la Odebrecht que le pedía que por favor intercediese o que dejase de lado el accionar de Dilma Rousseff, que era contrario a algunos intereses de la Odebrecht, precisamente en la usina de Furnas, que es una usina muy grande acá en Minas Gerais. Sí. Y que Temer así, van al verano donde se dijo, bueno, que como que Dilma iba a comer en la mano de él, porque la tenía en bandeja, digamos, y que lo que iban a hacer eso eran los soldados que tenía, que en ese caso era Temer y otro asesor más. Sí, y Temer también estaba en la mesa. O sea que un poco poder tras la sombra, ¿no? El obispo negro, parece que era el propio Temer, ¿no? Claro, yo pensé que Cunha era el artífice, el arquitecto de las medidas, me parece. En algún momento me dio la impresión que
que era el que más cintura política tenía, pero de acá lo veo, ¿no? Vos decís que no, que Temer indudablemente era el que se manejaba, el que fue determinando las cosas. Cunha tenía un gran poder de actuación, ha conseguido lo que pocas personas han conseguido, que era crear transversalmente un grupo muy fuerte de asociados, digamos, por decirlo de alguna manera, que era de varios partidos, pertenecían a varios partidos. Había muchos diputados que le debían la elección o la reelección al dinero que Cunha distribuía libremente, que venían de todos los acuerdos con la Odebrecht y con todas las grandes empresas. Y de esa manera tenía, digamos, un vasto sector de apoyo entre los diputados de lo que le llaman el centrón, o sea, los que son del centro, o sea, que no están ni de un lado ni del otro, que acabaron siendo el sector mayoritario, ¿no? Claro. Y además, bueno, conocía el reglamento de la Cámara de Diputados al dedillo, claro. Como pocos. Entonces, realmente era un aliado muy, pero muy valioso para Temer, ¿no? Sí, eso el que conozca el reglamento interno de cada cámara es importantísimo, porque yo acá en la Argentina pasaba seguido cuando el que preside cualquiera de las dos cámaras es ducho y muy idóneo en el reglamento interno de la cámara, realmente hace hablar al que quiera, hace callar al que quiere, y se baila el compás de él, ¿no? Eso realmente, porque se nota ahora que la que está presidiendo la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, desconoce muchas cosas, y entonces eso hace que de todas maneras se siga aplicando las normas a la manera como quiere ella. Y hablando un poco de política argentina, también se explica por qué Monzó, que viene del peronismo en realidad, es el presidente de la Cámara de Diputados y el hombre, el ajedrecista dentro del propio partido de gobierno de Cambiemos, y que a pesar de todo el encono y los enfrentamientos por visiones diferentes y por muchas otras cosas que tiene con Poder Tras la Sombra dentro de Macri, que son Marcos Peña, sin embargo Monzó sigue estando en la Cámara de Diputados, porque si no fuera por él, ¿a quién ponen, no? Sí. Bueno, y esta nueva jefa de los fiscales federales ha quedado ahora a cargo de esta causa presentada por Janot, donde lo acusan a Temer, como habíamos dicho, de asociación ilícita, por haber recibido apenas $175 millones en soborno. Un vuelto. Sí. Por fraguar contratos en Petrobras y otras empresas estatales, ¿no? Pero ya el Superior Tribunal Federal ya aceptó la denuncia hecha por Janot y ya le va a encaminar a la Cámara de Diputados esta semana la denuncia para que en un tiempo normal se expida acerca de si acepta o no acepta. O sea, de cualquier manera a Temer lo van a juzgar. La cuestión es si lo van a juzgar ahora mientras es presidente y lo alejan. O cuando deje. Claro. O cuando deje, porque el delito es el mismo, ¿no? Sí. Parecería que la fiscal esta podría tener más intención de que sea más tarde que ahora, diríamos, el juzgamiento de Temer, o no sé. No, la fiscal esta, lo que todo el mundo piensa es que la han puesto para aliviar un poco la situación y principalmente para terminar con la operación Lavallato. Porque la operación Lavallato no ha tenido grandes resultados como se esperaba, porque muy poca gente del Partido de los Trabajadores ha sido presa. Algunos inclusive el Tribunal Regional 4, que el Tribunal de Alzada, lo dejó en libertad, pero está llegando todo lo que era la base aliada del Partido de los Trabajadores, que son los que están ahora, los diputados que siguen ahora, y que son los que de alguna manera traicionaron a Dilma Rousseff y le votaron la destitución, ¿no? Sí, parecería que son los que están en el poder los que están más comprometidos que los del PT, que ya están fuera del gobierno, ¿no? Exactamente, Osvaldo, esa es la cuestión. Y por eso vamos a ver en la próxima parte del programa que apareció ahora una nueva teoría sacada por el diario Globo, que en la editorial, que la culpa de todo esto en realidad no es de Temer, sería de Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff dejó robar. O sea, claro, está bien. Algo parecido a lo que pasa acá en la Argentina, la culpa siempre de Cristina. Claro, exactamente. Pero vamos a verlo eso cuando veamos más o menos cómo articulan y manipulan la información los medios de comunicación, que va a ser en el próximo trecho. Bueno. ¿Qué te parece si ahora hacemos una pequeña pausa musical? ¿Vale? Medio que adelantándonos a lo que vamos a ver en el próximo trecho, digamos, vamos a escuchar una versión del tema ¿Qué ves?
¿te acordás de Divididos? Sí. Pero esta vez en portugués, por la banda Tijuana. ¿Vamos? Ah, bueno, dale, qué lindo. Ok. 1, 2, 3, 4. Olhando no olho posso viajar. Falta em mim um truque saber aceitar. Estamos em busca de um ponto final pra poder chegar de uma só vez. Que ves cuando me ves, cuando a mentira acabará. Que ves cuando me ves, cuando a mentira acabará. A prece pra Deus pode nos enganar. O bem e o mal ainda podem se encontrar. O fim se aproxima com vista para o mar. Usando a vida sem se preocupar. Que ves cuando me ves, cuando a mentira acabará. Que ves cuando me ves, cuando a mentira acabará. Se aproxima com vista para o mar, usando a vida sem se preocupar. Que ves cuando me ves, quando a mentira acabará. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, Osvaldo, vamos a tratar el tema que nos habíamos propuesto para hoy, que son los medios hegemónicos en Argentina y Brasil y la posverdad. Una de las primeras cosas que me gustaría decir así como para empezar, Osvaldo, no sé a vos qué te parece,
que vos estás en Argentina. A ver, dale. Acá en Brasil, los medios hegemónicos, cuando hablan de la posverdad, siempre le echan la culpa principalmente a los blogs informativos. Sí. Y que en realidad, ya como te había comentado, alguno de ellos no puede decirse que sean blogs, son realmente portales de noticias. Que tiene a veces más informaciones que los mismos portales de noticias. Y acá les llaman los blogs sucios, ¿viste? O ideológicos. Entonces, según ellos son los que dicen, los que instalan, digamos, la posverdad porque mienten. Claro que también hay algunos blogs que nosotros podemos ver. Yo tengo una lista de unos 10 de Argentina y también unos 10 acá de Brasil también, que sí, que esos inventan noticias, o sea, los tengo como lugares no confiables, ¿no? Todo lo que aparezca por aquí es mentira seguramente. Pero gran porcentaje de estos blogs son muy confiables y son los que de alguna manera desarticulan aquí en Brasil estas tramoyas que hacen los medios de comunicación hegemónicos, las verdaderas operaciones que hacen los medios de comunicación hegemónicos. Y si no fuera por estos blogs que de alguna manera van colocando blanco sobre negro, pasarían impunes, ¿no? Sí, acá en la Argentina, o sea, me dirá la impresión, yo no soy tan seguidor de estos portales de noticias, acá son más portales de noticias que blog, que más o menos por lo que habíamos hablado en su oportunidad, los blogs de allá funcionan como los portales de noticias de Argentina, los portales de noticias de Argentina como los blogs de Brasil. Acá hay como una división entre algunos portales que manejan información, pescado podrido y generalmente mucha información de los servicios de inteligencia y que buscaban dirigida a alguna gente en particular, y otros que manejan información, diríamos, de un sector de la grieta y de otro sector de la grieta. Pero no creo que acá en la Argentina los grandes medios hegemónicos utilicen ese argumento, porque de hecho los grandes medios ni siquiera hablan de la posverdad. No se les ocurre tocar la noción de posverdad. No lo veo que sea más que en algunos medios mucho más chicos y que como que presentan que en realidad la posverdad sería una justificación de ciertas noticias que hace trascender el gobierno. Pero yo pienso, por ejemplo, en algunos blogs de Argentina, por ejemplo, pienso en Diario Registrado, que siempre coloca un poco de luz sobre algunas noticias, o chequeado.com. Pero, por ejemplo, un ejemplo que me pareció muy atinado es cuando Infobae la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Que en realidad es un periodista que nosotros conocemos de Rosario, de tiempo de Usandizaga, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, fue profesor mío en la Facultad Católica, el año que hice. Y él siempre como periodista fue bastante diletante, ¿no? Siempre navegando en la superficie. Y... Sí, nunca fue muy profundo. No. Inclusive ahora sus opiniones están un poco peleados con su formación jurídica, porque uno a veces lo escucha y dice no puede ser que sea abogado para decir esas cosas, ¿no? De todas maneras, te quería decir, y te corto un segundo porque si no se me va la idea. Cuando vos decías, por ejemplo, chequeado, o dijiste diario registrado, todo eso, pero vos sabés que, o el Destape, en realidad, todos esos portales de noticias, sacan la noticia, pero se la terminan difundiendo los medios. Ah, está. Eso también es lo que pasa un poco acá en Brasil. Acá, o sea, la multiplica, por ejemplo, chequeado lo utilizan mucho, porque ellos, hay algunas radios que lo utilizan bastante, porque así le dan un poco a cada noticia política o económica, le dan una situación como dicen, bueno, a ver, según chequeado, ¿esto se corresponde con la realidad o no? Entonces creo que en realidad la multiplican los medios, porque todavía quedan medios que no son tan afín al gobierno. Hay algunos medios que están bastante apretados o cercados por el gobierno. Y había traído a esta cuestión de la entrevista que le hizo Novarecio a Cristina. Por el hecho de que las últimas dos preguntas de Novarecio fueron muy canallas, fueron terriblemente canallas, y era una ¿qué le diría Dios a ella? Y la segunda si había sido totalmente honesta. Y supuestamente sería un cuestionario de un periodista francés, Pivot, que tiene muchas entrevistas, unas 10 preguntas que se le hace a todos los entrevistados. Y fue una pregunta muy canalla, porque si después de una hora preguntarle, ¿usted fue honesta? Como diciendo, yo no le creo. O sea, ¿quién es él para no creerle?
Sí, sí, ¿qué autoridad tiene para decidir si dijo la verdad o si mintió, ¿no? Claro, eso me hace acordar en algunos reportajes televisivos a la famosa sonrisa canalla. O sea, cuando una persona no tiene argumentos para rebatirle a la otra, sonríe socarronamente como sobrándolo, como diciendo, "No, estás mintiendo". Y en realidad es la falta de argumento. Sí, sí, sí. Aquí Novarecio tuvo todo el tiempo de preguntarle, de inquirirle, de repreguntarle, una entrevista abierta, muy abierta, y al final se larga con esta, que supuestamente él se escuda diciendo que es del cuestionario Pivot o cuestionario Proust, no sé. Mentira, no existe esa. No existe esa pregunta. Él dijo eso y esa pregunta no existe entre las 10 preguntas. Y la otra, ¿qué cree que le va a decir Dios cuando usted llegue? No es así. Es ¿qué le gustaría que Dios le dijera a usted? Claro. El sentido de la pregunta es diametralmente opuesto. O sea, como dice el portal El Disenso, te lo sacamos del Disenso, quod natura non dat, lo que natura no da, y habla un poco de la truchada de Novarecio, que está hablando en nombre del periodismo y que ni siquiera sabe citar la fuente en la cual se está, digamos, en este caso, escudando. O después, la otra cosa que me pareció muy canallesca de Novarecio, propiamente de una persona pusilánime, y así lo digo con todas las letras y no me arrepiento, pusilánime, sí. Decir que no le dijo que a Cristina que era una hija de puta porque era un buen periodista. Sí. Pero lo está diciendo. Sí, claro, sí. No le dije lo que pensaba porque soy buen periodista, pero lo que pienso es tal. Sí, la verdad, realmente. No, en realidad, no lo que pensaba, lo que era. O sea, yo no le dije lo que ella es, pero te lo estoy diciendo. Sí, no. Es un periodismo de canallas. Creo que no hay atenuante para esto, Waldo. No, y que aparte fue bastante generoso con Novarecio, el sector más afín al gobierno del periodismo, diciéndole que no, que tuvo una actitud contemplativa, que no fue, o sea, realmente era, y por las preguntas no hizo eso, ¿no? Pero bueno, es lo que se está viviendo, diríamos. Es lo que se está viviendo. No, está bien, me parece muy bien que pregunte, me pareció muy bien. Pero lo acusaban de eso justamente, porque esa respuesta que él dice, no le dije que era una hija de puta, que yo o algo así, es porque en realidad todos le dijeron que estuvo demasiado tibio con las preguntas y que no repreguntaba y que no buscaba el pelo en la leche, diríamos, ¿no? Pero sabemos muy bien que Novarecio tiene una página de internet que tiene, no sé si llega a 30 visitas por día y eso le genera una buena pauta publicitaria por parte del gobierno. Lo que nosotros vemos en Argentina es muy difícil de que se explique cuando gran parte de los medios de comunicación que dependen de la pauta del gobierno en este momento está concentrada, porque el mismo partido tiene la nación, la provincia y la municipalidad. Sí. Como si fuera poco, otras municipalidades y la provincia de Jujuy distribuyendo dinero a troche y moche en Buenos Aires. Está bien que los otros medios de comunicación también hacen lo mismo. O sea, 5N también tiene muchas propagandas de algunos municipios que pertenecen al kirchnerismo, ¿no? Sí, pero parecería que en dimensión de monto no podrían competir con lo que hace el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, y no sé si la provincia de Mendoza también es uno de los que está jugando en esta situación. Sí, creo que la municipalidad de Quilmes también, la municipalidad de Morón también. O sea, la municipalidad de Morón tiene mucha plata, es muy rica, ¿no? Sí. Y es verdad, es lo que decís vos, Waldo, es inmensa la diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, que de hecho uno ve que muchos medios están siendo ahogados, ¿no? Lo que pasó con Radio del Plata, que de todas maneras el desmanejo aparentemente de los dueños era importante, ¿no? Pero cómo fue siendo cercada y terminó, transmite la mitad de la programación es música y la mitad es noticias, diríamos. Y el diario Tiempo Argentino, que ahora sale a pulmón, hecho por los periodistas a partir de una cooperativa, pero que el dueño se llevó toda la plata e inclusive tuvieron que aguantar que sean patoteados, que les rompieran los equipos y que la Policía Federal se llevara los patoteros y los protegiera. Sí, es el caso único, realmente. Y Radio América, lo mismo han hecho con Radio América, ¿no? Y así van haciendo eso con todos los medios. Opositores, diríamos, o que por lo menos tienen otra visión sobre la realidad. No sé si opositores, pero porque a veces también podrían haber criticado el gobierno anterior, pero cuando tienen otra visión de la realidad son cercados, o sea, lo que vamos a hablar después, supongo, después de la pausa musical volveremos a hablar de este tema.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical entonces, Osvaldo, y vamos a hablar un poco, no ya de los medios de comunicación hegemónicos, sino de quienes los consumen, ¿no? Que son prácticamente la clase media, que de alguna manera tiene aquel poder simbólico muy fuerte y acaba generando tendencias y todo lo demás, ¿no? Sí. A pesar de que la clase más popular muchas veces compra, pero no tanto, pero bueno, la clase media es básicamente el sector que más consume estos medios hegemónicos. Así que vamos a escuchar a Mano a Mano. Dale. Y justamente una canción que se llama La cumbia de la clase media. Bueno. Mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo voté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a caridad. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca, sabemos bien pa' dónde ir. Gris tirando a blanco o a negro, depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda y dónde está. Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206 y cuando me entero que desaparece un perro mando cadena por mail. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Defendemos al medio ambiente y apoyamos a Greenpeace. Como buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda y dónde está. Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Esta es la banda de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda y dónde está. Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Bueno, y volviendo al tema de los medios de comunicación, Osvaldo, habías tocado un poco alguna cosa de Página 12, ¿no es verdad? Sí, sí. Y un poco el problema de Página 12 no es que sea una voz disidente, sino que el problema tiene nombre y sobrenombre. Horacio Berbisky, que es un periodista de investigación y es un poco el que está destapando las cosas que los otros medios hegemónicos no destapan, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, de hecho, el problema de juntándolo, pegándolo un poco con lo que le pasó a Navarro en C5N, es por una investigación que había hecho Horacio Berbisky sobre la información de la AFIP. ¿Qué dijo Horacio Berbisky? ¿Quiénes eran los que habían blanqueado dinero en el último blanqueo? Que tenían afinidad o parentesco con la gente del gobierno o eran integrantes del gobierno, lo cual estaba originalmente prohibido, estaba vedado para
cuando se redacta la ley de blanqueo, se le vedaba a los parientes o a los integrantes del gobierno que puedan blanquear dinero. Y lo que hizo fue ni más ni menos difundir quiénes habían sido y los montos. Y como había, y eso, o sea, lo grave en el caso, lo que hace Berbisky, es decir quiénes eran. O sea, pero nadie pensó en el gobierno que eso estaba mal o que era contra la ley. Y es interesante, Osvaldo, lo que has colocado, porque hasta ahora no he visto ningún juez, ni ningún fiscal, ni nadie que haya iniciado alguna investigación por ese decreto reglamentario de Mauricio Macri que modifica una ley. Sí. Gente, el decreto no modifica la ley, es solo mirar la pirámide de Kelsen. El decreto no puede nunca modificar una ley. Es una ley inferior, diríamos, claro, con respecto a al propio texto legal. Pero yo no escuché que ningún fiscal, ningún juez, ni nada de estos que andan persiguiendo delitos inventados, ¿no? Quieran investigar lo que ha pasado con el presidente, ¿no? Sí, no, realmente, pero por eso se pensaron más en que estaba mal difundir la información sobre si la información era cierta o no, que lo que realmente los fiscales tendrían que haber pensado o haber hecho, o si estaban cumpliendo su obligación. Y entonces fueron contra el mensajero y no les importó el mensaje. Sí, le costó la cabeza a un empleado de la FIP, ¿no? Porque cómo se filtró, ¿no? Sí, fue el que sacó de la parte informática, dicen que le pasó los datos a Berbisky y que por eso los pudo difundir. Y dice que es una de las razones por lo cual puede ir preso el director de C5N o Víctor Santamaría, que es el sindicalista que dueño de... no, porque en realidad es el sindicato. Es el secretario general del sindicato que es dueño de Página 12. Del Grupo Octubre, claro. El Grupo Octubre, sí. Que una jugada maestra de estrategia política de Cristina Kirchner, al día siguiente que lo dejan sin el programa de radio a Navarro. Claro, sí. A Navarro. Ella da una entrevista en la AM750, que es del Grupo Octubre. Claro. Y de 1 hora y media con Víctor Hugo Morales. Entonces todo el mundo descubrió dos cosas. Primero, que existía la AM750. Sí. Y segundo, que Víctor Hugo Morales, al que ya el gobierno había presionado a Radio Continental para que lo despidieran, ¿sí? Cuando él era primero en la audiencia, o sea que acá las audiencias poco importan, porque lo que está en juego es la pauta oficial. Bueno, y se descubrieron que Víctor Hugo Morales estaba en el aire. Después salieron algunos medios de comunicación, sabemos muy bien quiénes son, ¿no? A desprestigiar el medio, la radio de los porteros, sí, como si eso fuera alguna cosa denigrante, ¿no? Sí, como si fuera una profesión denigrante, una profesión que sea reprobable, ¿no? Pero es propio de esta clase media semi-intelectualoide, ¿no? Que cancherea con chicanas normalmente de bajo poder moral, ¿no? ¿Qué problema que los porteros tengan una radio? Sí. O sea, tal cual. Pero... sí. Pero un poco la clase media es la que, y es el principal grupo consumidor de los medios hegemónicos, o sea, a los que apunta Clarín, La Nación, Radio Mitre, TN, Canal 13, todos esos medios son principalmente consumidos por la clase media. Y es la misma clase media que acá en Brasil escucha la Globo, y por eso que la Globo ahora, para, digamos, de alguna manera, seguir culpando al gobierno del Partido de los Trabajadores por todos los males de la tierra, e inclusive para poder, de alguna manera, justificar por qué está ninguneando y escondiendo la campaña la campaña con reuniones masivas que está haciendo Lula en el norte y en el nordeste, ahora sale con este refrito de que Dilma tiene la culpa de toda la corrupción porque dejó a los partidos de la base aliada robar. Cuando Dilma realmente fue una de las primeras que se opuso, la misma Red Globo criticaba la falta de manejo político de Dilma porque no sabía consensuar. O sea, digamos, no admitía la corrupción. Inclusive toda la gente de determinado momento, los que estaban en el tongo, salieron urgentes a hablar con Lula para que, digamos, Dilma flexibilizara un poco la cosa y dejara hacer sus negocios tranquilos. Y Lula muy sabiamente no se metió. Dijo, disculpe, la presidenta votada es ella y no me voy a meter en esa cuestión. Y es interesante porque ahora que se descubre que la corrupción no era del PT,
Sí. O sea, o no era, o no toda era del Partido de los Trabajadores, de alguna manera quieren culparlo, cuando fue la propia Globo fue la principal artífice del golpe. Esta semana salió un artículo de un periodista muy prestigioso acá de Brasil, Florestan Fernández, que trabajó en la Red Globo, Sí. y que demuestra cómo la Red Globo trabajó para el golpe, para el impeachment de Dilma Rousseff, ¿no? Sí, sí. Como todos los medios, y que inclusive que el impeachment de Dilma Rousseff no habría sido por causa de la segunda elección, que ya se estaba preparando de alguna manera antes de la primera elección de Dilma Rousseff, porque sabían que Dilma Rousseff no dejaba negociar con los grupos de corrupción. Inclusive esto que te había comentado, esta reunión de la Odebrecht, de dirigentes de la Odebrecht con Temer, ocurrió antes de que Temer fuera vicepresidente, antes de la elección. Sí, sí. O sea que la cosa es, como se dice acá en Brasil, o buraco es más en baixo, la cosa es más profunda, ¿no? Sí, sí. Y decime una preguntita, ¿el periodista de Lao Globo estaba en Lao Globo cuando estaba el tema del impeachment o él ya había dejado de estar? No, él ya había dejado de estar en la Globo, pero él, como es un catedrático, Florestan Fernández, se sigue muy de cerca y claro que tiene sus propios contactos dentro de la Globo y sabe muy bien lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pero buena pregunta esa. Sí, no, porque a veces uno los escucha a veces y no sabe si realmente fueron, están o que si estaban en ese momento. Indudablemente, si estuvieron en algún momento tiene mucho contacto y habrá seguido y ya conocerá el mecanismo, la metodología que tienen los globos para este tipo de cosas. Le falta llenar algunos cuadraditos que le diga algún amigo de adentro y ya está. A veces la Globo es pero tan tosca en sus tareas de manipulación. Por ejemplo, cuando se encontraron las valijas del que fue ministro del Interior, digamos, el ministro coordinador más político que tenía el presidente Temer, que también había sido ministro de Lula, que Fidel, ¿te acordás que aparecieron las valijas? Sí. 17, 18 millones de dólares. Bueno, justamente en ese mismo día... Moro lo llamaba a declaración indagatoria a Lula. Entonces aparecía bien grande el titular: Lula llama a prestar declaración indagatoria a Lula. Y abajo la foto de la misma cantidad de columnas del dinero en las valijas. Sí. Y al ladito una sola columna diciendo que esas valijas eran lo que le habían encontrado en el departamento de Gedel. Pero vos lo primero que mirás es el título grande. Y lo asemeja a las valijas. Sí, realmente, el manejo acá es lo mismo, ¿eh? Y yo no sé, vos decís que medio rústica la manera, pero acá tiene efectos lo mismo. Y tiene que ver un poco con lo que decía Lakoff, ¿no? Un sociólogo americano, ¿no? Cuando un texto muy interesante que se llama No pienses en un elefante. Ellos han ido creando, digamos, un marco en el cual nuestras ideas entran o no entran. Entonces, ya sabemos que kirchnerismo es una palabra mala, PT también es una palabra mala, entonces todo lo que sea en contra de Lula, por más que sea mentira o verdad, la gente va a intentar que entre por ahí y lo va a creer. Es un poco lo que hacía este periodista de Navarro, que cuando hablaba de Kirchner, no sé si lo viste, que le preguntaba a la gente que qué opinaba del robo de Cristina Kirchner de las ballenas del sur. Sí, la gente respondía sí, estaba de acuerdo. Sí, no, realmente parecía que era como un periodista del CNN, ¿no? Sí, alguna cosa, pero CTN creo que era, pero el logo era muy parecido, ¿no? Y la gente sí contestaba cualquier cosa. Y si usted dice, y sí, yo estoy seguro que fue así. Y no había pasado nada, así realmente. Era muy cómico de verlo. Es porque la verdad que la gente quiere creer, ¿no? Entonces... Sí, o sea, y cualquiera que le parezca que dice eso, ya le dice, sí, así. Y es como dice el viejo refrán, ¿no, Osvaldo? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos dejando por aquí que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Nos ha quedado para ver, por ejemplo, lo que ha pasado con Marcos Peña, lo vamos a ver en el próximo programa, ¿no? Con lo que está haciendo con el Big Data y estas cosas que ha contratado. Y nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero... El tema de los medios de comunicación es un tema que da para mucho porque... O sea, creo que nunca hubo tanta influencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública o la opinión publicada, que le decía
como decía Jaureche, ¿no? Pero nunca hubo tanta influencia como hay ahora, ¿no? Es realmente impresionante. La gente repite lo que escucha en la televisión, lee en los diarios y escucha en la radio, y lo repite sin el más mínimo análisis, y lo deja decir cuando lo deja decir al medio. Realmente es impresionante la fuerza, que yo nunca pensé que era tan importante, la influencia. Sí, es verdad, Osvaldo, tenés razón. Vamos a seguir tratándolo en el próximo programa con Daniela. Esperemos que esta vez se incorpore Daniela. Y que rinda bien. Y que rinda bien, mucha mierda, Daniela, en ese examen. Antes de despedirnos, me gustaría preguntar nuevamente dónde está Santiago Maldonado. Y bueno, les recordamos que este programa se emite por la radio RCA, Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Muro. Y quienes quieren escuchar los programas anteriores pueden hacerlo en la página www.cafemercosur.com, visitando las redes sociales, Twitter y Facebook, como Café Mercosur. Y que también nos pueden escribir a contacto@Café Mercosur. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, Ramiro. Chao, hasta luego.